Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un nuevo drama que está sacudiendo los cimientos del showbiz. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir, y lo que parece ser un impactante giro en su vida. Prepárense porque la noticia que les traigo es de aquellas que te dejan sin aliento. Parece que su peor pesadilla ha regresado. Antes de que entremos en detalles jugosos, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Y por supuesto, déjenme saber en los comentarios de quién quieren que hable en el próximo vídeo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Como les dije al principio, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Una actriz que nos ha conquistado con su talento, su belleza y su carisma arrollador. La hemos visto brillar en comedias románticas que nos han hecho suspirar, dramas intensos que nos han hecho llorar a moco tendido y, en general, la hemos visto crecer como artista frente a nuestros ojos. Pero, ¿qué está pasando ahora en la vida de Demet que la tiene tan preocupada? Los rumores han estado circulando durante semanas, pero ahora parece que la situación se está volviendo más clara. Al parecer, un fantasma de su pasado ha regresado para atormentarla. Una situación que pensaba haber superado, algo que creía haber dejado atrás, ha resurgido con fuerza, amenazando con desestabilizar su presente y quizás incluso su futuro. No solo está afectando su estabilidad emocional, sino que también está impactando en su concentración y desempeño laboral. Sus cercanos dicen que la ven distraída, pensativa y, en ocasiones, visiblemente angustiada. Claro, ahora se estarán preguntando, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para entender completamente la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Demet ha tenido una vida amorosa bastante pública. La hemos visto enamorarse, sufrir desilusiones y finalmente encontrar el amor verdadero, o eso pensábamos. Para muchos, Demet personifica la historia de la chica de barrio que triunfa, alguien que ha sabido escalar en la industria gracias a su esfuerzo y dedicación. Esto la ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes, lo que añade una capa extra de presión sobre sus hombros. Su relación con su ex esposo, el cantante Oğuzhan Koç, fue seguida de cerca por los medios y por los fans. Parecían la pareja perfecta, irradiaban felicidad y complicidad. Su boda fue un evento fastuoso, digno de un cuento de hadas. Revistas del corazón publicaron extensos reportajes sobre el evento, mostrando cada detalle del vestido de novia, la decoración y los invitados de lujo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la celebración, convirtiéndose en trending topic mundial. Pero, como suele suceder, las apariencias engañan. A pesar de la imagen de felicidad que proyectaban, los problemas comenzaron a surgir poco después del sí quiero. Los rumores de discusiones, desacuerdos y finalmente una separación, comenzaron a circular con fuerza. Y aunque ambos intentaron mantener las cosas en privado, la noticia de su divorcio terminó por confirmarse, dejando a muchos de sus fans con el corazón roto. La noticia del divorcio fue un balde de agua fría para muchos. La gente se preguntaba qué había pasado, cómo una relación que parecía tan sólida podía desmoronarse de la noche a la mañana. En las redes sociales, los fans expresaron su tristeza y decepción, mientras que la prensa rosa se encargaba de alimentar la especulación. Se especuló mucho sobre las razones de su separación. Se habló de incompatibilidad, de presiones laborales, de diferencias irreconciliables. Se decía que Oğuzhan, acostumbrado a una vida más tranquila, no podía lidiar con el ritmo frenético de la carrera de Demet. También se mencionó la posibilidad de celos y desconfianza, alimentados por los constantes rumores que vinculaban a Demet con otros actores. Pero hasta ahora, ninguno de los dos ha dado una versión oficial de los hechos. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando hablar del tema en público. Sin embargo, parece que esa tranquilidad ha llegado a su fin. Y es que, según fuentes cercanas a Demet, Oğuzhan Koç ha estado intentando acercarse a ella nuevamente. Sí, lo han escuchado bien. Su ex esposo, el hombre del que se divorció hace apenas unos meses, está tratando de reconquistarla. No solo se trata de llamadas y mensajes, sino que también ha habido encuentros casuales, aparentemente organizados, en lugares que Demet frecuenta.
Testigos aseguran haber visto a Oğuzhan esperándola a la salida de sus clases de Pilates y en un restaurante donde solía almorzar con sus amigas. ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué lo ha motivado a regresar a la vida de Demet? Algunos creen que se arrepiente de la decisión de divorciarse y que se ha dado cuenta de que cometió un error al dejarla ir. Dicen que el tiempo lejos de ella le ha permitido valorar lo que tenía y que ahora está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Otros, más escépticos, piensan que puede haber otros motivos ocultos detrás de este acercamiento. Tal vez publicidad, tal vez un intento de relanzar su carrera a costa de la fama de Demet. No olvidemos que la carrera musical de Oğuzhan ha estado en declive en los últimos tiempos, y una reconciliación con una de las actrices más populares de Turquía sin duda le daría un impulso mediático. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la situación ha puesto a Demet en una posición muy difícil. Por un lado, es comprensible que se sienta confundida y perturbada. Después de todo, se trata de su ex esposo, alguien con quien compartió una parte importante de su vida. Es natural que tenga sentimientos encontrados, que se pregunte si debería darle una segunda oportunidad o si, por el contrario, debería mantenerse alejada de él. Además, revivir el pasado puede ser doloroso, especialmente si la separación no fue en los mejores términos. Por otro lado, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Ha superado muchas adversidades en su vida y ha sabido salir adelante con la frente en alto. Es una mujer inteligente y sensata, que sabe lo que quiere y lo que no quiere. Por lo tanto, es probable que analice cuidadosamente la situación antes de tomar una decisión. Sus amigas más cercanas la aconsejan que se tome su tiempo y que no se deje presionar por nadie. Le recuerdan que merece ser feliz y que no debe conformarse con menos de lo que se merece. Pero, ¿cuál será esa decisión? ¿Le dará Demet una segunda oportunidad a Oğuzhan Koç? ¿O lo rechazará definitivamente y seguirá adelante con su vida? La respuesta a esta pregunta es un misterio que solo el tiempo podrá revelar. Algunos allegados aseguran que Demet está dividida. Por un lado, siente rencor y decepción por lo sucedido en el pasado. Por otro lado, aún conserva recuerdos de los buenos momentos que compartieron y se siente atraída por la idea de volver a intentarlo. Lo que sí sabemos es que Demet no está sola en esta situación. Cuenta con el apoyo de su familia, sus amigos y sus fans, quienes la quieren y la admiran por su talento y su personalidad. Estoy segura de que, sea cual sea la decisión que tome, tendrá el respaldo de todos ellos. Su familia ha sido un pilar fundamental en su vida, brindándole amor, apoyo y consejos. Sus amigas son su confidente y compañeras de aventuras, siempre dispuestas a escucharla y a animarla. Y sus fans, leales y apasionados, la inundan de mensajes de cariño y aliento a través de las redes sociales. Además, es importante recordar que Demet es una mujer joven y exitosa, con un futuro brillante por delante. Tiene todo el derecho a ser feliz y a encontrar el amor verdadero. Si Oğuzhan Koç es ese amor verdadero, entonces tal vez valga la pena darle una segunda oportunidad. Pero si no lo es, entonces es mejor que siga su propio camino y que busque la felicidad en otra parte. Sus proyectos profesionales la mantienen ocupada y enfocada en el futuro. Está protagonizando una nueva serie que promete ser un éxito rotundo, y también tiene planes de incursionar en el cine internacional. Mientras tanto, los medios y los fans estamos expectantes, observando cada uno de sus movimientos, analizando cada uno de sus gestos. Todos queremos saber qué va a pasar, cuál será el próximo capítulo en esta historia de amor, desamor y posiblemente reconciliación. Los paparazzi la siguen a todas partes, tratando de captar una imagen que revele sus sentimientos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones y rumores. Los fans analizan cada una de sus publicaciones en busca de pistas que indiquen cuál será su decisión. Y hablando de nuevos capítulos, Demet también está lidiando con otros asuntos importantes en su vida profesional. Como saben, está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser un éxito rotundo. Su carrera está en un momento álgido y tiene muchas oportunidades por delante. No solo está enfocada en la actuación, sino que también está explorando otras facetas artísticas, como el canto y el baile. Además, se ha convertido en embajadora de varias marcas de renombre, lo que le ha permitido consolidar su imagen como una de las celebridades más influyentes de Turquía. Así que en medio de todo este drama personal, Demet también tiene que concentrarse en su trabajo y en seguir creciendo como actriz.
Y eso no es fácil, especialmente cuando tienes a tu ex esposo llamando a tu puerta. Requiere una gran fortaleza mental y emocional para separar su vida personal de su vida profesional y para no permitir que los problemas amorosos afecten su desempeño en el trabajo. Pero como dije antes, Demet es una mujer fuerte y capaz. Estoy segura de que sabrá manejar la situación con gracia y dignidad, como siempre lo ha hecho. Y estoy segura de que al final, tomará la decisión correcta, la que la haga más feliz. Ya sea que decida darle una segunda oportunidad a Othan o seguir adelante con su vida, estoy segura de que contará con el apoyo de todos sus seres queridos y de sus fans. Bueno, hasta aquí llegamos con las noticias de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida amorosa de Demet Özdemir. Como ven, la vida de las celebridades no siempre es fácil. También tienen sus problemas, sus dramas y sus momentos de incertidumbre. Pero lo importante es saber afrontarlos con valentía y seguir adelante. Y Demet, sin duda, es un ejemplo de resiliencia y determinación. Recapitulando, hemos hablado del impactante regreso del exesposo de Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, y el dilema en el que esto la ha puesto. Hemos explorado su pasado amoroso, los rumores que rodean su divorcio y las posibles razones detrás del repentino interés de Oğuzhan en retomar la relación. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre la fortaleza de Demet y su capacidad para tomar las riendas de su vida. Además, hemos analizado el impacto de esta situación en su carrera profesional y el apoyo que recibe de su familia, amigos y fans. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información que les he traído. Y recuerden, la vida es un drama, pero también puede ser una comedia romántica. Depende de nosotros elegir el género. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que debería hacer Demet? ¿Debería darle una segunda oportunidad a Oğuzhan o debería seguir adelante con su vida? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además, si tienen alguna otra pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas para mis vídeos. También me gustaría saber qué otras celebridades turcas les gustaría que analizáramos en el futuro. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre el mundo del espectáculo turco. Activen también la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados para más dramas, chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan.